contiene, miren, la centésima parte de la cantidad de C14 encontrada en la materia viva, ¿no? Es del medio ambiente. Por eso, ¿ven? ¿Se dan cuenta que para que uno entienda este ejemplo, claro, uno puede calcular así nada más, ¿no? Pero para que uno entienda, más o menos tiene que tener, digamos, una base, aunque sea ligera, de lo que es el fundamento teórico. Sin eso, obviamente, pues estábamos solamente, como diríamos, sumando y restando sin tener una idea concreta, ¿no? Tal vez en otro curso, digamos, de repente solamente en eso, pero yo trato de que ustedes lo relacionen con lo que es de este entorno, porque se trata de eso, que sepamos aplicar. Si no, la matemática será como siempre, ¿no? Tal vez aburrida, porque simplemente miramos ecuaciones, miramos cálculos, y no decimos, pero ¿para qué necesito esto? Bueno, se encuentra que un hueso fossilizado contiene la centésima parte de C14 encontrada en la materia. Determine la edad del fósil. El punto de partida, obviamente, ¿no? La ecuación ya ven, ya repetida, ¿no? Para determinar el valor de la constante, en este caso es decaimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente como es una materia radiactiva y con el tiempo va decayendo. Usamos el hecho que la vida media, ¿ven? La vida media, 5.600 años, ¿no? ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir calcular el valor de la constante K. ¿Se dan cuenta? Listo, ya tenemos el valor de la constante K en mi ecuación que aparentemente de esta forma. Entonces acá está, ¿no? ¿Ven? Fíjate. Entonces, me está indicando que es la centésima parte, ¿no? De la cantidad de... Bueno, entonces vamos a hacer la comparación. Y como vean ustedes, acá solamente es pura álgebra, ¿no? Comparación de ecuaciones, y donde la variable que está acá pendiente es el tiempo t nada más, ¿no? Y obviamente, como es exponencial, vamos a tener necesidad siempre de usar logaritmos, ¿no? Entonces, encontramos así que la edad de fósil es de aproximadamente 55.800 años. Hoy en día, ¿no? Los científicos, los arqueólogos pueden encontrar un sinnúmero de cosas y, como ustedes verán, pueden tranquilamente determinar el enfriamiento de líquidos. Viene la forma, ¿no? Es diferente al otro, pero sigue siendo una ecuación lineal, por si acaso, ¿no? ¿Ven? Porque si esto lo pasa al otro lado, ¿no? Obviamente nos va a quedar una ecuación K por T, que es la clave para la lineal, y al otro lado me va a quedar K por Tm, que es un número. Así que listo, ecuación lineal fácil. Lo puedo hacer, trabajar por variables separadas, también lo puedo resolver usando variables separadas. ¿Por qué? Porque el problema me permite, se presta, ¿no? No es tan simple de repente trabajar con variables separadas cuando por acá tenemos una función ligeramente distinta. Pero acá, como ustedes verán, se puede hacer eso. Muy bien. ¿En qué se basa eso? Y claro, uno muchas veces lo ha vivido, pero como obviamente pues nuestro curso de ecuación diferencial todavía ni lo conocíamos, no lo hemos relacionado, ¿no? Y recién cuando ustedes lo escuchen ahora se van a dar cuenta que sí, efectivamente se da, y uno lo vive a cada rato, pero en ese momento pues uno no está pensando en ecuaciones diferenciales, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Que un objeto es proporcional a la cantidad, ¿ya? O a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente, ¿ya? Ya, repito, el cambio de temperatura es proporcional, ¿ya? Y proporcional ya sabemos, automáticamente el cerebrito debe estar pensando, pero me dicen proporcional, hay una constante K, C, no importa la letra, ¿ya? Proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente. ¿Ven? Claro, ya pues, en mí sí, ya, obviamente lo tengo ya presente, no duermo con eso y así me pasa lo que pasa, no voy a olvidarlo. Pero ustedes lo están viendo por primera vez, ahí está escrito para que ustedes lo sino que yo estoy presentando palabras sencillas, ¿no? Pero ahí tienen su fundamento, ustedes lo acaban de leer escrito para que lo puedan releer una y otra vez. A ver, ¿cómo lo ejemplificamos? Muy fácil. Ustedes se han dado cuenta que sirven una tacita de café y estamos, por ejemplo, en pleno invierno, ¿no? Y el café, obviamente, pues el agua hirviendo, ¿no? Bueno, ya supongan pues que no está hirviendo, que lo sirven del termo, que está muy caliente, pero ya la temperatura no es 100 grados, ¿no? De repente es 90. Pero observen ustedes, en los primeros 5 minutos, ¿no? Se darán cuenta que
para que pase de 90 de repente a 85 grados centígrados, lo hace en una cantidad determinada de tiempo. O sea, vamos a suponer que para que pase de 90 a 85 grados, lo hace en 10 minutos, pongamos, ¿no? Y luego para que pase de 85 grados a 80, cualquiera diría 10 minutos más. Mentira, no demora 10 minutos más. Demora, por ejemplo, 12. Y para que pase de 80 a 75, miren, estoy bajando de 5 en 5, ¿no? Ya no va a demorar 12 minutos. Cualquiera piensa 12 minutos. No, 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 ya no demora 12. Seguramente va a demorar 15 o 16 por ahí. ¿Se están dando cuenta qué está pasando? Y vamos a suponer que la temperatura del medio ambiente que en nuestra ciudad es 20 grados, no 20 grados, vamos a poner 20 grados. Entonces, va a llegar un momento, sí o sí, en que el café va a estar a 25 grados, ¿no? Claro, ¿no ven que sigue enfriando? Y para que pase de 25 grados a 22 grados, de repente se demora media hora. Que anteriormente bajó rápido. ¿Qué está pasando? Es que la diferencia entre la temperatura del café o la bebida y la del medio ambiente, ¿se dan cuenta? Es cada vez menor. Entonces demora más. Eso sí, si la temperatura del medio ambiente es 20 grados, el café nunca va a estar por debajo de los 20 grados, nunca va a llegar a 19, a 18, a 17. Y es en el momento en que cuando uno toma le parece que estuviera frío, ¿no? Porque está la temperatura del medio ambiente, pero la temperatura del agua. ¿Se dan cuenta? Qué cosita tan fácil, ¿no? Claro, estamos colocando un ejemplito doméstico. María Alvarado Monzón, con respecto al tiempo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del medio ambiente y la temperatura del objeto, ¿no? Mira acá está. Esta es la temperatura del medio ambiente. Y si donde cae es una constante proporcional, T es la temperatura del objeto, ¿ya? Para T, obviamente, el tiempo siempre es positivo, y Tm es la temperatura del ambiente, ¿no? Es decir, la temperatura que rodea al objeto. Bien, vamos a ver entonces acá un ejemplito, ¿se dan cuenta? Ahora se pueden cosas interesantes. Al sacar un pastelito del horno, ¿bien? Su temperatura es 300 grados Fahrenheit, ¿no? 3 minutos después la temperatura es de 200 grados, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura de ambiente 70 grados Fahrenheit, ¿no? En 3 minutos, como usted verá, ha bajado a, decía, bajo 100 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, la cifra de que va a bajar 130 más, uno de repente pensará pues que 3 minutos y un poquito más, pero vamos a ver entonces qué ocurre con esto, ¿no? Como se dan cuenta ustedes, hay que identificar, cuando me dan un problema de este tipo, uno tiene que identificar cuál es la temperatura del medio ambiente. Dice, acá dice bien claro, hasta la temperatura ambiente de 70 grados. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Es así. Ven, ahí está. Esa es mi ecuación. Y hay que identificar los datos que nos dan, ¿no? Mi datos iniciales, ¿quién es? Cuando el tiempo va a ser la temperatura de 300, acá está. ¿Ven? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos? Nosotros lo que buscamos es esto. ¿Qué ocurre? ¿No? El valor de K, cuando tenemos justamente, tal como dice, T3 igual a 200. Entonces, en este problema, como verán ustedes, decíamos, una ecuación diferencial se encuentra, y les mencioné, ¿no? Ojo, ecuación diferencial bien planteada es cuando hay una relación entre las condiciones iniciales, ¿no? Ecuación de primer orden tiene que tener una ecuación diferencial. Ecuación de segundo orden, dos condiciones iniciales. Ecuación de tercer orden, tres condiciones iniciales. Si tiene más o si tiene menos, el problema no está planteado correctamente. Y uno de repente dirá, pero acá hay dos condiciones, una que es la de T cero, claro, y la otra es que cuando te va a decir, no, ojo, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, una condición inicial. Ojo,
Este es un dato adicional que me va a permitir sacar la constante. ¿Ve? Es otra cosa ya. Porque si aquí yo le coloco dos condiciones finales, obviamente el problema ya está, digamos, innecesario, no necesita dos condiciones. Una sola, primer orden, una sola condición. Este es un dato que me va a permitir sacar la constante de proporcionalidad, porque va a haber otra constante ahí, ¿no? Si no hubiera una constante, obviamente no necesito esto. Bueno, ya, ya. Ustedes se dan cuenta, variables separadas facilito, ¿no? Miren, acá está. ¿Bien? ¿Qué dice? Es lineal y también separable, así que lo resuelvo como yo quiera, ¿no? Y bueno, justamente por eso hemos visto la primera parte, pero estas ecuaciones ya son, digamos, muy fáciles de resolver. Logaritmo acá, logaritmo y acá queda K por T, ¿no? Esta, ¿no? ¿Sí? Más una constante. Y despejando, acomodando, me quedaría T menos 70 igual a E a la K por T. Acá está. ¿Mirenlo bien? Y ahora, ¿qué hacemos? Cuando usamos la condición inicial, ¿no? Cuando T vale 0, acá está. Cuando T vale 0, T es igual a 300, ¿no? Por eso estamos acá. Bien, 300 es igual a 70 más mi constante de su porque si T vale 0, obviamente me queda así. ¿Qué hemos conseguido con esto? Calcular la constante de estos dos. Pues ahora sí, mi ecuación queda así, mi solución. 70 más 230, ¿ven? 230 es a la K por T. Listo. Ahora, dice, ¿cuánto tiempo llegará al pastel a enfriarse hasta la temperatura de 70 grados? ¿No? Entonces lo que hacemos es, usamos, como aquí vemos que hay una constante K, no me va a permitir calcular eso, ¿no? Entonces lo que tengo que es despejar la constante. Y justamente para eso me sirve este dato de acá, para la constante. Acá lo decía también, ¿no? Entonces, cuando T vale 200 acá, es porque el T vale 3, ¿no? Acá sería la 3K. Bueno, despejamos, obviamente el valor que voy a conseguir es el valor de K, acá lo tenemos. Entonces ahora sí, mírenme, ¿se dan cuenta? Ahora ya tengo mi ecuación sin ni una sola constante. O sea, ¿ven? Tienen que diferenciar variable y constante. Aquí no hay ni una sola constante, solamente variable. Así que yo puedo calcular tranquilamente la temperatura cuando el tiempo vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no hay constante por medio. ¿Por qué? Porque la constante la eliminé con este dato. Ya. Pero acá hay un dato, vamos, también un poquito curioso. Mírenlo bien. Dice, observamos que la ecuación no tiene solución finita. ¿Ya? O sea, no hay un momento en que, o sea, ¿qué me está indicando? Que no podemos encontrar el valor de T, ¿ya? Para que la temperatura sea de 70 grados, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque cuando el tiempo tiende al infinito, recién vale ese T. Dice, no obstante, de forma intuitiva, esperamos que el pastel se enfríe al transcurrir un intervalo razonable largo de tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan largo es ese tiempo? Por supuesto, dice, no debe inquietar el hecho de que el modelo 3 no se apegue mucho a nuestra intuición física. Y me está indicando justamente, dice, los incisos A y B de la figura que me está indicando ahí muestran claramente que el pastel estará a la temperatura ambiente en aproximadamente media hora, ¿no? Por la forma. ¿A qué se refiere esto? Es que justamente el fundamento de la ecuación me permite, como ustedes verán, calcular cuando el tiempo vale 1, 2, 3, pero ustedes se dan cuenta, cada vez para pasar de un grado hacia el otro, el tiempo es más largo, ¿no? Y por la forma de la ecuación, miren bien acá, ¿ves? Para que llegue a la temperatura ambiente, aquí el tiempo tiene que ser infinito, ¿no? Para que esto tienda a ser de cero. Pero nosotros sabemos que en la vida real, sí, en algún instante ese pastel va a estar a la temperatura ambiente de 70 grados, ¿no? Justamente por la ecuación, por la forma de la ecuación. Se dan cuenta que muchas leyes, ¿no? Es decir, si lo aceptamos así, tal como suena exactamente como la fórmula me indica, supuestamente, imagínense, vamos a esperar una eternidad para que nos hacemos viejitos y el pastel no llegue a la temperatura ambiente, ¿no? Pero nosotros tenemos hambre y queremos comerlo, pues. Así que en aproximadamente media hora ya puede estar eso. Y eso viene el comportamiento de la función también, ¿no? Porque si nosotros se dan cuenta que uno tiene que tomar así
justamente ustedes van a ser ingenieros, van a tener que tomar decisiones. ¿Les ayuda muchísimo el comportamiento de la función? Claro que sí. Les sirve muchísimo, ¿no? En un instante uno tiene que tomar una determinación porque supuestamente, tal como indica la teoría, eso llevaría mucho tiempo que no acaba nunca. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengamos un problema de resorte, ¿no? Supuestamente un resorte, como tiene una forma sinusoidal, sube y baja, y supuestamente nunca se detiene. Y nosotros sabemos en la vida real que si yo jalo un resorte, hago que el resorte comience a encogerse y estirarse, en algún instante el resorte se va a detener. Pero supuestamente con el comportamiento de la ecuación que nos sirve para otros datos, ¿no? Más adelante, supuestamente el resorte nunca se detiene. Tenemos que conjugar justamente ese tipo de cosas. ¿Sí? Si no lo dejaríamos, por eso es que el ser humano es necesario, ¿no? Claro, están desplazando por robots que hacen muchas cosas porque sale más económico, pero el ser humano tiene ese criterio que un robot puede no tener. Y aproximadamente ya por acá, porque por acá ya es pues muy pegadito, que aproximadamente ya prácticamente es milésima de grado, ¿no? Que ya no se toma en cuenta, ¿no? Y acá, se da cuenta, mira, acá tiene el comportamiento, ¿no? El tiempo. El tiempo va transcurriendo, miren lo que ocurre acá, ¿no? Miren, con la diferencia casi de un minuto, y aquí va aumentando el tiempo, ¿no? Bien, se dan cuenta, es justamente contiene toda la información ahí, como ustedes la pueden pues leer, releer las veces que les sea posible. Bien, ahora vamos a ver otro problemita, mezclas. Recuerda que ya les había anticipado un poquito de eso, como se hizo un adelanto, un comercial, como para que, digamos, tipo novela turca, se haga un poquito interesante. Una combinación de elementos, básicamente son fluidos, ¿no? Dice, al mezclar dos fluidos, a veces surgen ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Cuando describimos la mezcla, es lo más básico, ¿no? Dos almuedas, en la sección 1.3, bueno, se refiere a otra parte, ¿no? Supusimos que la razón con la que cambia la cantidad de sal, que viene a ser, cuando hablamos de razón de cambio es derivada, ¿no? En el tanque de mezcla, ¿no? Tiene de esta forma. Razón de entrada menos razón de salida. Para explicarle de manera, otra vez, que ya les había mencionado, pero otra vez lo recuerdo. Es que tenemos hasta tres situaciones. Y eso sí le voy a explicar aquí en la pizarra con una figurita para que ustedes. Acá tenemos un depósito que tiene una sustancia, ¿no? Bueno, una mezcla, puede ser salmuera, que es lo más común y corriente que se utilizan casi en la mayoría de fábricas a veces para limpiar los productos o demás, ¿no? Entonces, por acá ingresan una cantidad, vamos a ponerle que si te salmuera, es decir, agua mezclada con sal, con una cantidad determinada, por acá entra una solución de salmuera, obviamente, y por acá sale. Aquí hay una concentración diferente, es decir, como dijéramos en palabras simples, ¿no? Más salado, menos salado, es la concentración. Es la cantidad de sal que hay por cada litro de líquido, ¿no? Entonces, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Pues aquí vamos a colocar en una concentración, le voy a colocar así, concentración T0, concentración inicial, ¿no? Acá puede ocurrir lo siguiente, que ingresen agua pura. Acá tenemos salmuera, ¿no? Entra, se mezcla y por acá sale, como se verá, con una concentración diferente, ¿no? C1. Voy a llamar así, concentración C1. Eso es lo más simple, ¿no? Entra agua pura, se mezcla con la salmuera que está acá y lo que sale por acá es también algo un poquito salado, pero ya no tiene la misma concentración de este elemento de acá, ¿no? ¿Cuál es la otra situación? Ingresa
una cantidad de litros, ingresa, por ejemplo, vamos a poner, ingresa por acá 8 litros, ¿no? Y por acá sale 8 litros por minuto, ¿no? 8 litros por minuto, y por acá sale también 8 litros por minuto. ¿Ve? Es decir, ingresa agua pura, esa es la forma más fácil, ¿ya? Ingresa agua pura, por acá sale la cantidad mezclada, pero ingresa 8 litros, salen 8 litros. ¿Cuál es la otra situación? Vamos a llamarle aquí, así, cantidad 1 para que lo vayan diferenciando, ¿no? Y aquí, obviamente, la otra situación es que ingresan 10 litros, ¿ya? Y por acá sale, por ejemplo, 12 litros. O de repente 9 litros. Es decir, ingresa una cantidad y sale otra. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta concentración cambia. ¿Ven? Va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Pero recuerden, estoy ingresando agua pura. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es que ingrese también salmuera. ¿Ya? Pero con una concentración diferente, es decir, no con el mismo grado, ¿no? Sino con una concentración, voy a llamar así, con concentración, voy a llamarle una concentración C2, por ejemplo, ¿no? Igual, si quieres a 8 litros, sale 8 litros, ¿no? Sale 8 litros. Similar al anterior, ¿no? Y la otra situación es que ingresa, por ejemplo, también 10 litros y sale diferente, ¿no? 12 litros, o de repente 9 litros, acá también 9 litros. En palabras simples, ingresa una cantidad y sale otra. Y entonces, siempre lo que sale por acá, obviamente, es una concentración diferente. De eso se trata. Entonces, la ecuación, obviamente, que tenemos ahí, no va a ser igualita a la que tenemos de crecimiento, ¿no? Tampoco igual a la de ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Pero en cada caso, la situación va a ser similar, pero va a tener cada vez algunas consideraciones más diferentes. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, de eso se trata. Veamos entonces ahora aquí, ¿qué es lo que siempre a nosotros nos va a interesar? ¿No? Siempre nos va a interesar la cantidad de sal que queda en el tanque después de que ha transcurrido un tiempo. ¿Sí? Porque A es la cantidad de sal en este caso. Puede ser otra sustancia, no puede ser azúcar, puede ser otro tipo. ¿No? Es decir, A es la cantidad de sal, o sea, me interesa la cantidad de sal que queda en cualquier momento. ¿Por qué? Porque de repente funcionó, abro, cierro mi tanque, entonces digo, ya, empecé dentro de mi tanque grande, había 50 litros de sal diluida, ¿no? Y bueno, pues abro mis dos llaves y quiero saber en qué momento voy a tener 30 litros o 20 litros, claro, diluida. Y necesito esa ecuación, ¿por qué? Porque sería imposible. Pero yo en el momento que peso mi sal y lo ingreso al tanque, sí, pues no, ahí están 30 kilos, que lo puede ser cualquier balanza. Pero cuando ya está con el líquido, pues ¿quién va a poder secar la sal y calcular la cantidad de sal que hay en kilos, ¿no? Imposible. Entonces, por eso la ecuación diferencial, ¿se encuentran? Por eso la ecuación diferencial. Porque esa me va a permitir saber, claro, veo que hay líquido, ¿no? Pero yo sé, de acuerdo a la concentración que tengo y a la concentración que está ingresando y a la cantidad de litros, yo puedo calcular en cualquier instante qué cantidad exactamente hay de sal. Está diluida, sí, pero sé cuántos kilos de sal hay en el tanque. Porque eso es importantísimo para muchos procesos, ¿ya? Sí. Bien, entonces, es decir, razón es decir, velocidad de entrada menos la velocidad de salida, ¿no? Pero claro, aquí está muy simple, digamos, ya tienen ustedes una idea, y eso se ve mucho más con los ejemplos, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente, analicen unos minutos ustedes lo que voy a presentar ahí, y luego ya lo revisamos, ¿no? Primero analicen unos 5 minutos ahí para que puedan empaparse bien el problema, ¿no? Y luego ya
Les explico con un poco más de detalle. A ver, dice, este tanque contiene inicialmente 300 galones de una solución salmuera. Al tanque entraba y salía sal porque se bombeaba una solución a un flujo de 3 galones por minuto y se mezclaba con la solución original y salía del tanque también 3 galones por minuto. La concentración de la solución, mire, que entra era de 2 litros por galón, ¿no? 2 litros por galón. Por consiguiente, la entrada, ¿qué cosa era? Así es, entra, en cada momento, entra 2 litros por galón, ya. Y concentración que tenemos, ojo, entonces es de 3 galones por minuto, ¿no? Acá la cantidad. Entra, esta es la cantidad que entra. 3 galones por minuto. Y cada minuto, ¿qué es lo que lleva como cantidad o como concentración de sal? 2 libras por galón. Es decir, cuando multiplicamos, como ustedes dan de galones con galones que cancelan, me queda libras por minuto, efectivamente. Es decir, en realidad está entrando, ojo, sal, ¿no? 6 libras por minuto. ¿Y cómo salen? Sale, obviamente acá está la cantidad de sal. 3 galones por minuto es la cantidad de fluido que sale, ¿no? Pero obviamente la concentración es una cantidad que desconocemos. ¿Por qué es A sobre 300? Porque recuerden, en todo instante A es la cantidad de sal, es decir, que la desconozco, porque como ya está entrando, obviamente va a variar, entonces le colocamos una constante A sobre 300, y lo multiplicamos por la cantidad de libras por galón, ¿no? Es decir, esta es la cantidad de sal, mira, acá ve, esta es la cantidad de sal que salía, perdón, que entraba, ¿no? Multiplicada por la cantidad de galones, por eso me queda acá esta vez, la cantidad de galones, y esta es la cantidad de sal, libras por galón. Solo que acá, como se está mezclando, le coloco toda la cantidad sobre 300, que 300 es la capacidad del tanque. Entonces, esa es la nueva concentración. Muy bien, entonces, mi ecuación quedaría ahora de una manera diferente, ¿no? También, este se refiere a unos datos que me habían dado anteriormente, ¿no? Miren, al inicio dice que había 50 libras de sal en los 300 galones, ¿no? Es decir, había 50 libras de sal disuelta en los 300 galones. La pregunta es, como decía siempre, ¿no? La pregunta es, ¿cuánta sal habrá pasado un gran tiempo? Es decir, cuando hablamos de gran tiempo, ¿no? A veces me dice cuando ha pasado 1 hora, 2 horas, ¿no? Cuando ha pasado 30 minutos, etcétera. Pero cuando me dice pasando un gran tiempo, significa cuando el tiempo tiende al infinito ya. Entonces, justamente, razón de entrada menos razón de salida me da como forma original esta ecuación. Obviamente ya después de despejar todos los datos. ¿Ya? Después de despejar todos los datos. ¿Y de dónde salió? Cuando el tiempo era 0, es decir, cuando recién empezamos, había 50 libras de sal, ¿no? 50 libras de sal dentro del tanque. Entonces, miren bien ese dato que está apareciendo ahí, ¿no? O sea, todo esto obviamente sale de, claro, ya multiplicar, restar, dividir, todo este tipo de situaciones. Es decir, si ustedes se acuerdan de esta ecuación que está acá, de esta ecuación lineal, ¿eh? Por eso que estamos con este ejemplo dentro de las ecuaciones lineales. Es una ecuación lineal totalmente. Inclusive simple, porque aquí no hay, normalmente es una ecuación lineal muy corriente, esta expresión dependería de la variable t, ¿no? Pero es un número, más fácil. Este acá sería una función que depende de la variable t, es un número, y es fácil, así que no hay problema. Es decir, eso de las ecuaciones diferenciales más simples que podríamos encontrar. Entonces, revisen bien la ecuación. Se dan cuenta entonces de la cantidad que sale, ¿no? Cantidad de entrada, cantidad de salida, ¿no? Y claro, va a multiplicar 3, y acá es sobre 300, por eso que queda siempre. ¿Ven? Esta cantidad que sale. Bien, entra 6, sale A sobre 5. Acá era 6
menos A sobre 100. Por eso es que al mezclar estos datos ya me queda esta ecuación completita. Así. Ya. Recuerden, como es una ecuación lineal, obviamente, inclusive el factor integrante acá es fácil, ¿no? Es e elevado a esta integral, ¿no? Es decir, e elevado a la t sobre 100 sería, porque la variable independiente acá está. Recuerden que cuando nosotros hacemos esto, todo esto de acá queda prácticamente la multiplicación de la variable dependiente, que es a, multiplicada por el factor integral. Es decir, en la ecuación lineal, como se verá, ni siquiera nos esforzamos tanto, ¿no? ¿Ven? Todo este de acá, el primer miembro es la derivada de a multiplicada por el factor integral. Tiene el factor integral e elevado a la t sobre 100, ahí está, ¿ven? Y acá, obviamente, como multiplico por el factor integral, me queda, pues, t sobre 100, ¿no? 6 por arriba. Con la integral, esto se cancela. Con la integral que me queda, acá me quedaría sobre 100, es decir, me quedaría a la t sobre 100, 6 sobre 100, obviamente pasa una constante de integración como 100. Acá lo tenemos, miren, acá también. O sea, lo importante, como ustedes se dan cuenta, es saber el fundamento. Miren, este tipo de problemas se comporta de manera distinta al de la crecimiento y decrecimiento, de manera distinta al problema de la ley de enfriamiento de Newton, ¿ven? Es otro comportamiento. ¿Se dan cuenta? Acá hay entrada menos salida. En la ley de enfriamiento de Newton no es eso. En la ley de crecimiento y decrecimiento no es eso. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Por decía, ¿no? En cada problemita que uno toca, hay una teoría que uno tiene que conocer. Si no, no funcionaría. Pues, ¿no? Y todas son una ecuación lineal, ¿ven? Bueno, la solución de esta, como ustedes verán, es fácil acá, ¿no? Me queda así. Y entonces ahora usamos el valor inicial, ¿no? Miren, acá hay una constante, ¿no? Y esta constante, ¿cómo la eliminamos? Obviamente, con ese valor inicial. Despejamos, ¿no? Cuando t vale 0, y la vale 50. Acá, cuando t vale 0, este acá debe ser 50. Cuando t vale 0. Cuando t vale 0, obviamente, entonces acá me quedaría 1, me quedaría 50, y acá pasa a restar, me quedaría menos 550, y ahí está, justamente, ¿eh? El valor de la constante. Y ahora está, listo, ahí está. Ahora sí. Esa es mi solución. Y me preguntaban, ¿y qué ocurre cuando el tiempo tiende al infinito, no? Pasamos al tiempo. En otras palabras, cuando el tiempo tiende al infinito. Obviamente, ya acá sería 0. Y me quedaría, obviamente, 600 libras. Esto a simple vista se puede ver, ¿no? Cuando el tiempo tiende al infinito, este término tiende a ser, ojo, ese término es el término que se llama transitorio. Entonces me quedaría, obviamente, 600 libras de sal. Bueno, veamos acá. Justamente acá tenemos, como ustedes verán, cuando el tiempo va creciendo, ¿no? Y la cantidad de libras. ¿Se dan cuenta? Se va aproximando a 600, ¿no? Y eso lo corroboramos acá. En la ecuación 6 también se puede ver, ¿no? Que la función tiende a 600, problema de límite bastante simple, cuando el t tiende al infinito. Dice, mire, y algo más importante. Por supuesto, esto es lo que se esperaba intuitivamente en este caso, ¿no? Cuando ha pasado un gran tiempo, la cantidad de libras de sal en la solución debe ser de 100 libras. Y aquí está la función, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tipo de ecuaciones, como ustedes se dan cuenta, se basa en esto. O sea, bien simple el fundamento también, ¿no? ¿Ya está? No se olviden, ¿ven? Entrada menos salida. ¿Cuándo entrabas? 6, ¿no? Acá está. 6. 6, ¿cuánto sale? A sobre 100. 6 menos A sobre 100. ¿Ven? Y con todo eso, repito, 6 y aquí A sobre 100. Listo. Por eso esta ecuación está.
Ya, se dan cuenta. Ahí tenemos un ejemplo que, como ustedes verán, ya les he mencionado, hay hasta 4 variaciones, ¿no? La primera es, entra la misma, en este ejemplo hemos visto donde entran, como ustedes vean, entra y sale la misma cantidad, pero obviamente la cantidad de concentración es diferente, ¿no? Bueno, acá tenemos un poquito, un problema de circuitos en serie, ¿ya? Y como se dan cuenta, también tiene su propio principio, ¿no? Se basa justamente en la ley de Kirchhoff, ¿no? Porque son circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial, digamos, que regula este tipo de fenómenos, ¿no? Es la que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Intensidad y resistencia. Y fuerza electromotriz. Me está indicando. Y L, ¿qué cosa es? Justamente la inductancia, ¿no? Lo que llamamos normalmente las bobinas, ya es ahí, ¿no? Y como verán ustedes, se basan obviamente en principios que ustedes seguramente lo han visto también en su curso de física, ¿no? Y si la caída de voltaje a través de capacitor de capacitancia C es donde Q es la carga del capacitor. Por lo tanto, el circuito en serie que se muestra en la figura 36 se refiere a esta. ¿Qué tenemos acá en este circuito? Tenemos un condensador, una resistencia y la fuerza electromotriz, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de circuito, ¿no? Resistencia, bobina y circuito, perdón, y fuerza electromotriz. ¿Ya? Son dos circuitos ligeramente distintos, pero con su comportamiento es el mismo, ¿no? Acá cada vez, digamos, que me está justamente relacionando la interacción entre las componentes, ¿no? Como usted verá, condensador, es decir, almacenamiento, resistencia y obviamente la fuerza de automotriz. Acá tenemos resistencia, aquí bobina y fuerza de automotriz, o la inductancia, como quiere llamar. Y acá me está indicando si la corriente y la carga están relacionadas justamente acá, ¿no? Porque uno diría, pero acá dónde está la ecuación diferencial, ¿no? Ah, es que justamente este I tiene esta relación acá. ¿No se dan cuenta? Acá tenemos prácticamente dos circuitos, muy claro, ¿no? Va a depender de los elementos que tengamos. Y bueno, ¿qué tiene que ver en la vida real? Obviamente esto, en la forma más simple, este capacitarlo, digamos, que son los condensadores. Antiguamente los radios, los artefactos eléctricos, los televisores tenían, digamos, son condensadores, digamos, bastante grandes. Ahora, obviamente, todos se dan cuenta que tener una tarjeta chiquita, esa de su televisor, por alguna razón no se abre, el lado técnico ese para hacer alguna reparación, se dan cuenta que ahí lo que se encuentra son circuitos integrados, ¿no? Y tarjetas chicas. Pero anteriormente estoy acá, justamente eran unos elementos un poquito más grandes. Y podría que el televisor se apague, que esté apagado, pero si uno tocaba algunos elementos podría subir una descarga pues, peligrosa. ¿Por qué? Porque son justamente elementos de capacidad de almacenamiento. Si no, imaginen ustedes cómo nosotros tenemos energía eléctrica, digamos así, regulada todo el tiempo. Lo que pasa es que en las centrales hidroeléctricas, ¿no? El Mantaro y las otras donde llega la energía eléctrica, ya, no llega hasta nuestra ciudad, no llega a través de cables, ¿no? Pero aquí cerquita nosotros no tenemos una central eléctrica, ¿no? Imagínense, vienen desde el Mantaro, ¿no? Otra viene del Cañón del Pato, porque la otra forma de generar energía eléctrica es con petróleo. Ustedes están cuenta que cuando se han ido a un evento, a un concierto de esos grandes que valen la pena, siempre lleva un motorcito ahí, digamos, para que en caso de que se vaya energía eléctrica, con eso digamos, solucionan el problema momentáneo, ¿no? Y usted no está, digamos, por ahí en una fiesta, usted se llama un tono, un tonazo en su lenguaje de ustedes, ¿no? Y que siempre ven que hay por ahí un equipo de emergencia que es para solucionar en caso de que se vaya a ir la luz. Pero su motor obviamente funciona con algunos con petróleo, otros con
con gasolina, y hay ciudades, inclusive aún hoy en día hay ciudades en la sierra donde, digamos, hay luz en determinadas horas, pero ¿por qué? Porque a esa hora justamente encienden un motor de petróleo y le dan iluminación, digamos, a la ciudad, ¿no? En algunos lugares, pues, un poquito alejados de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque a veces es difícil, pues, hasta que el gobierno, digamos, se acuerde y le ponga, digamos, su batería de 12 voltios, que la fuerza del automóvil se conecta a un circuito en serie en el inductores de medio Henry y la potencia de eso, ¿no? Determinen la corriente y la corriente inicial de cero. Bueno, nos guiamos entonces con nuestra ecuación que tenemos acá y la reemplazamos sencillamente, ¿no? Reemplazamos la ecuación, ¿no? ¿Ven? La potencia de 10, ¿no? Ya está. La batería de 12, ¿no? Acá está, 12. ¿Ven? 12. Y tenemos este tipo de ecuación, ¿se cuenta? Bueno, se dan cuenta que es una ecuación lineal, ¿no? Miren, multiplico todo por 2 para quitar estos elementos, porque recuerden, en la ecuación lineal, por lo más simple que sea, aquí no puede haber absolutamente nada, ¿ya? Entonces multiplico por todo por 2, me queda 20, 24, ya sabes, ecuación lineal, ¿no? La variable t, acá es un número, facilito, más fácil, ¿no? Aquí no hay variable t, así que es un número. Recuerden, ¿quién es el factor integrante? E elevado a esta integral, ¿no? Es decir, a la 20t, ¿no? Ya saben que ustedes que el primer miembro siempre facilito, es la variable dependiente, que es el i, multiplicado por el factor integrante, que es e a la 20t. Ahí está. Y acá me queda 24 multiplicado por el factor integrante, ¿no? E a la 20t. Bueno, esta integral, como ustedes verán, fácil, acá también es sencillo, más una constante c, por supuesto, siempre. Ustedes pueden acá está, ¿no? ¿Ven? Soluciones simples. Y ahora, obviamente, voy a usar, acá hay una constante por medio. Para tener el valor de la constante, obviamente voy a usar la condición inicial, ¿no? Que me está dejando ir de 0 a de 0. Es decir, en el momento que yo hago el contacto, en ese momento la energía era 0, ¿no? Entonces, obviamente, la intensidad. Reemplazamos el valor de C, me queda menos 6 quintos, y bueno, entonces la respuesta final es esta, ¿no?